El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Tenemos otro invitado de lujo, pastor de la iglesia en Río Grande. Ven, Jesús te llama. Estoy aquí hoy con el pastor Ricky Nelson, así que estoy contento de escuchar este poderoso testimonio que usted tiene que quedarse ahí, porque va a ser de gran edificación. En estos últimos programas hemos traído personas allegadas a nuestro ministerio, gente que está cerca de nosotros, con unos testimonios poderosos, pero también dándole la exposición, porque a veces como que invitamos siempre lo mismo, las mismas personas. No, hay que darle diversidad, hay otras personas que tienen grandes testimonios que son de edificación para la iglesia y donde reconocemos y vemos el poder de Dios en acción. Así que no te vayas, que Paramédicos del Alma acaba de comenzar. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, estamos contentos hoy con este hermoso programa que sabemos que va a ser de bendición para usted y también para nosotros, porque parte del formato del programa es entrevistar y traer obviamente también información que tenga que ver con testimonios, con salud mental, con prevención del suicidio, con asuntos que en televisión primero que no se hablan, no hay un foro permanente, y programas como este de Paramédicos del Alma está intencionalmente dirigido a esa temática. Así que estamos contentos hoy en la noche o en la madrugada, donde usted nos vea luego en las retransmisiones. Así que estamos contentos. Hoy tengo al pastor Ricky Nelson, un amigo de la casa. Así que buenos días, pastor, o buenas noches, donde nos vean, ¿verdad? En el momento. Amén, buenos días, buenas noches. Un placer, un privilegio en esta hermosa hora estar aquí con usted, profesor. Gracias por el privilegio. Nos sentimos honrados de que haya tomado de este su espacio para que nosotros podamos compartir nuestro testimonio. Está contento en esta mañana el pastor, y yo también. Siempre me gusta compartir con él. Y él me dice profesor, porque yo fui profesor de Antiguo Testamento y varias cositas más por ahí con él. Así que estamos contentos, ¿verdad?, de poder compartir con él. Pero tiene un testimonio, hermanos, que va a ser de bendición. Así que no se despegue de ahí, o llame a esa persona que necesita aumentar su fe en el día de hoy, porque va a ser de gran bendición. Pastor, ¿cuánto llevas ya como pastor en Río Grande, verdad? Que tú sí, estás... pero comenzamos a pastorear en Pensilvania, en Allentown. Okay. Pero aquí regresamos a Puerto Rico en el 2015. Uh-huh. Pero Dios hizo algo que muchos no entendieron, pastor, y puso en pausa mi pastorado. Okay. Cuando yo llegué, yo le pregunté: Señor, ¿pero por qué pusiste en pausa mi pastorado? Y me dijo: te voy a decir algo que solamente los espirituales van a entender. Me dijo: tu ministerio nació antes de tiempo. O sea, fue prematuro. Okay. Y yo: Señor, pero como que me es que te persiguieron tanto y tanto que yo tuve que sacarte a la luz y ponerte a pastorear antes, pero te saltaste un paso. El paso de ser evangelista. Me dijo: ahora voy a poner tu ministerio en pausa. Vas a hacer el trabajo de evangelista y luego vas a comenzar a retomar el pastorado. Y exactamente así fue, pastor. Llegamos aquí a Puerto Rico y Dios comenzó a abrir puertas por 1000 lugares y la agenda llena de evangelistas. Y muchos me decían: ¿cuándo vas a comenzar a pastorear de nuevo? Y yo les dije: cuando el Señor diga. Y llegó el momento que el Señor me dijo: bueno, ahora nos vamos a quedar con los dos ministerios, evangelismo y tu pastorado. Y comenzamos en la marquesina de mi casa, y la gloria sea para Dios, pues llevamos vamos para alrededor de 15 años ya en el pastorado entre Estados Unidos y Puerto Rico. Qué bien. ¿Y acá en Río Grande, ahí fijo, cuánto llevas ya más o menos? Bueno, en Río Grande llevamos... ¿De pastor como pastor? Sí, de la iglesia. Llevamos en el 2015 como 8 o 9 años. Qué bien, una iglesia hermosa. Y está en una accesibilidad bien céntrica en el pueblo de Río Grande. ¿Cuál es la dirección ahí, pastor? Sí, estamos en el barrio Las Dolores. La dirección física no la tengo, pero es rápido que usted entra. Ahí el primer local, ¿verdad? El primer local que encuentra ahí a mano izquierda, ahí nos va a encontrar la iglesia Ven Jesús te llama. Estamos en una esquina, la gloria sea para Dios, tratando de agradar a Dios. Qué bueno, qué bueno.
Pero eso se oye bonito, pastor, ¿verdad? Ahora, para la gloria del Señor. Eso es. Pero, ¿quién fue a grandes rasgos, verdad? Ajá. Porque aquí el tiempo es un poquito contado en televisión y para los medios. ¿Quién fue el pastor Ricky antes de conocer a Jesucristo? Wow. Crecí en un hogar disfuncional porque ya que mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Nacimos en los Estados Unidos, venimos a Puerto Rico. Mi mamá se reconcilia con el Señor. Yo comienzo entonces a ser criado en el Evangelio. Pero hay una área que quiero comentarla antes de continuar. Y se supone que yo no iba a nacer, profesor. Y mi mamá nunca me lo dijo, pero yo un día le estoy hablando con el Señor y le digo, yo quisiera hablar con mi mamá, pero quisiera tener una conversación que nunca hayamos tenido, que tú puedes poner en mi corazón. Y llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿qué tú sentiste el día que tú me ibas a ir a abortar? Mi mamá comienza a llorar, le hace un grito, ¡ah! ¿Quién te dijo eso? Y mami, tranquila, yo no te estoy juzgando. Yo solamente quiero que tú sepas lo que Dios me está diciendo, que iba a pasar, que se supone que yo no naciera. Y ella me dice, nene, el día que yo fui a la clínica de aborto, cuando toqué el picaborte, sentí una voz que me dijo, regresa, porque fui yo quien lo puse en tu vientre. Wow. Y se supone que no naciera, pero como cuando Dios tiene propósito, profesor, el diablo no lo puede impedir. Eso es así. Pues comencé en la iglesia a la edad temprana, pero presidente de la sociedad de niños. Y ya, profesor, a la edad de 8, 9, 10 años, Dios comienza a usarme. Como presidente de niños me ponían a predicar, me invitaban para campañas de niños donde había un montón de iglesias y Dios, mi mamá me escribía un bosquejo y yo recuerdo que yo cogía ese bosquejo, lo metía detrás de la Biblia y comenzaba a hablar. Y usted me preguntaba de qué yo había hablado cuando yo y no me acordaba porque no era yo. Dios me ponía en el corazón que orara por los enfermos. Luego de que yo oraba por los enfermos, pues la gente pasaba y comenzaba a testificar de las cosas que Dios había hecho. Y en una campaña de esas se levanta un hombre, después que yo termino de predicar, Dios lo usa y en profecía dice que Dios me había escogido para llevar su palabra. Eso fue a la edad de 10 años. Y a los 11 años me aparto de los caminos del Señor, pero rebelde, profesor rebelde, que no quería saber de Dios. Y ¿Algún motivo para eso? ¿O fue la presión de grupo? Presión de grupo, muy bien. Porque prácticamente me enseñaron que todo era malo. Okay. No podía bajar a la cancha porque estaban los muchachos que no le servían al Señor, no podía compartir con todo el mundo, y esas cosas como que hicieron que me rebelara, porque oía a mis compañeritos que lo pasaban bien, iban a jugar pelota, iban... Sí, como todo niño de esa edad. Sí, claro. Pero mi mamá trató de meterme como en una cápsula, y eso hizo que me rebelara. Y me aparté de los caminos del Señor y después me rebelé hasta el punto de que no quería saber del Señor. Y ¿sabe lo más que me dolió, profesor? Que en la iglesia donde me crié, cuando me vieron apartado, en vez de acercarse y mostrarme ese amor, me rechazaban. Y eso hacía que me alejara más de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta gente me decían que me amaban y ahora que me ven, me rechazan? O lo que hacen es que me dicen, tú conoces la palabra, se supone que tú no estés haciendo las cosas que estás haciendo. Porque rápidamente que salgo de la iglesia, pues me rebelo y ya a la edad de 13 años, pues comienzo a incursionar en el mundo de las drogas. Okay. Y entonces voy donde un familiar mío a pedirle un consejo porque se me acerca otra persona y me dice, yo necesito que tú seas un tirador. Yo te voy a dar una cantidad de marihuana, tú la vendes y cuadramos. Y yo vi donde mi tío pedirle consejo. Mira, me digo, tío, una persona me hizo este ofrecimiento, ¿qué tú crees? Y mi tío era uno de los drug dealers del barrio. Y en vez de darme un buen consejo, dijo, para que le vendas a él, me vendes a mí. Mi propio tío, profesor. Wow. Y ya a la edad de 13 años, pues incursioné en el mundo de las drogas, no utilizándola, pero vendiéndola. Entonces mi mamá se dolió tanto que en vez de acercarme a Dios me alejaba. Porque cuando yo entraba a mi casa, mi mamá comenzaba a cantar alabanzas que me lastimaban. Me cantaba, el infierno espera a los desobedientes. Y yo esperando un abrazo, esperando un poquito de comprensión, porque en realidad lo que me lanzó a la calle fue el dolor y la herida que había en mi corazón, de que tenía un padre que vivía frente a frente
porque mis dos abuelas vivían una frente a la otra. Y él venía y no me preocupaba, no me buscaba. En mi casa se pasaban muchas necesidades porque mi mamá, a causa de un padecimiento que tenía, no podía trabajar. Mi papá vivía como un rey. Yo tuve que dejar la escuela para irme a trabajar, para ayudar a mi mamá. Y eso creó una raíz de amargura. A tal punto que yo empecé a maquinar, profesor, que cuando yo tuviera la mayoría de edad, yo le iba a quitar la vida a mi padre. Tremendo este testimonio. Vamos calentando en el bullpen. Así que con esa información, con ese statement, nos vamos a una pausa. Así que no se regrese, que Paramédicos del Alma está sumamente interesante en el día de hoy. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bueno, seguimos con la interesante entrevista al pastor Ricky Nelson Rosario, pastor de la iglesia Ven Jesús Te Llama en Río Grande. Pastor, me venías diciendo en el segmento pasado, busque en el segmento pasado, los que vean por televisión después en el canal de CTNI en YouTube, esta entrevista está sumamente interesante, que producto de tu rebeldía y producto de las heridas también del corazón y del alma, en un momento dado planificaste que tan pronto tuvieras la mayoría de edad, ibas a quitarle la vida a tu papá. Eso es así. Ahí seguimos. Profesor, y llegó el momento en que pude hacerlo, porque como estaba en la calle, pues ya yo andaba armado, ya yo andaba con gente que no estaba haciendo cosas buenas. Y en esos momentos Dios no permitía que mi papá viniera a Puerto Rico, porque mi papá vivía en Estados Unidos. Okay. Dios guardando y cuidando para que yo no fuera a cometer un error. Claro. Pero también quería decirle, profesor, que me enseñaron el tiempo que tuve en la iglesia a ser un religioso. No me dieron armas para trabajar con las heridas emocionales, que era lo que me lanzó a ese punto. Entonces me rebelé. Mi mamá me decía, el día que tú caigas preso, no cuentes conmigo. Y me dolía cuando ella me decía eso, pero seguía haciendo las cosas de la manera incorrecta. Comencé y cuando vine a ver, ya estaba hundido en el vicio de la heroína. Y hice lo que le llaman en la calle romperse el cable. Comencé a inyectarme. Ahí perdí el control, pero por control a nivel de que ya yo necesitaba tanta heroína en el día que dejaba los trabajos, me puse irresponsable. A mi propia familia comencé a robarle. Bueno, al punto que yo iba a salir de mi casa y mi mamá me decía, párate ahí. Y me pegaba a la pared y me cateaba como si fuera un policía. Sí, porque yo me llegaba hasta la comida congelada, la carne congelada, el freezer, los potes de salsa. Todo lo que hubiera nuevo en mi casa yo me lo llevaba, pero no era yo, era el problema de adicción que tenía. Y se me acercaba tanta gente que me decían, tú no tienes fuerza de voluntad. Y eso me dolía, porque no se trata de fuerza de voluntad. Usted sabe las veces que yo quise salir de las drogas y yo iba voluntario a los hogares de rehabilitación, voluntario. A veces hacían cruzadas de hogar CREA o yo iba a un hogar cristiano y decía, mira, yo necesito salir de esto, ayúdame. Y iba voluntario. En otras ocasiones, gente que me quería, me pagaba la admisión al hogar y yo lo más que estaba era 2 días. 3 días, porque no aguantaba la presión. Y me iba, inclusive, una vez me sacaron de Puerto Rico y me enviaron para un hogar en Filadelfia. Yo no conozco a nadie, la primera vez que voy allá a Filadelfia y ya el segundo día, pues
estoy enfermo, lo que le llaman jugar mono trepado, y me paro así en la ventana y oigo gente hablando español. Y le digo, no, mira, ¿qué yo puedo hacer? Estoy enfermo. Me dice, muchachos, si el punto quedaba atrás del hogar de rehabilitación. Wow. Y todo lo que mi familia me había comprado nuevo, tenis, ropa, todo, yo me bajé con los bultos y no hacía ni media hora que me fui del hogar para que usted vea cuando el enemigo tiene trampa, profesor. Y cuando comienzo a buscar así, de la nada, oigo mi nombre. Porque a mí me decían en la calle Panteón, mira, Ricky Panteón. Y yo, pero que a mí no me conoce nadie. Y allí había una persona que yo conocía, que nos habíamos criado juntos y estaba trabajando en el punto. Y no hacía media hora que me había ido del hogar y ya vendí todo lo que mi familia me había comprado y me quedé prácticamente en la calle, en un lugar que no conozco. Wow. Y me acuerdo que un amigo mío me había dado una tarjeta de un hogar porque él se había ido y estaba de subdirector en un hogar. Y comienzo por Filadelfia a buscarle al hogar y a buscarle al hogar y a buscarle al hogar y por fin lo encuentro. Cuando lo encuentro, él me decía que yo no tengo cabida, Ricky, no te puedo ayudar. Y yo, tranquilo, yo me voy a quedar allá afuera, yo no tengo por dónde ir. Cuando se vaya alguien o algo, pues. Y a ratito me llama y me dice, Ricky, te vamos a ingresar. Y ingresé a ese hogar. Dios comenzó a trabajar conmigo, pero me desesperé, me fui antes de tiempo. Y arranco para Puerto Rico. Y cuando vine a ver, nuevamente, Ricky caía en el vicio de las drogas. Y le decía a mi mamá llorando muchas veces, profesor, mami, compré una cadena, amárrame. Y aunque yo llore, aunque yo grite, no me sueltes, mami, ya yo estoy cansado, yo no quiero ser un adicto, mami, ya. Y ahí, por eso es que le digo que mucha gente dice, fuerza de voluntad no, eran cadenas invisibles, profesor, que yo no podía romper, y heridas que nunca habían sido tratadas. Y algo que Dios me enseñó es que si usted se hace una herida y esa herida no recibe tratamiento, esa herida se infecta. Usted se imagínese, un niño que fue lastimado a los 5 años, y hoy en día tiene 30, 40 y nunca ha recibido atención a esa herida. Por eso es que vemos el comportamiento que estamos viendo en la calle, profesor. Y la gente se enfoca en el presente. Y yo, no, ve al pasado para que tú descubras la razón por la que esta persona se está comportando de esa manera. Claro. Pero nadie se preocupaba en ir a esa herida. Y para no alargarlo mucho, pues me cansé y le decía a Dios, Señor, ya estoy cansado. Intenté quitarme la vida. En una ocasión me bebí como alrededor como de 40 pastillas. Me las bebí con media botella de amonia. Wow. Cuando abro los ojos, estoy en centro médico, una manga limpiándome. Y llevo un par de días allí después que me limpian. Y yo veo que no me mueven, nadie me va a buscar. Y yo le digo, y era que estaban esperando para que se vaciara una cama en psiquiatría para trasladarme. Cuando yo me entregué, me quité el suero y abandoné y me fui. Y me fui para la calle, pero para lo mismo. Entonces me sacan de Puerto Rico en el 2005, porque para eso comienzo con una muchacha, comenzamos una relación. Me sacan de Puerto Rico y cuando llego a Estados Unidos digo, ahí puedo romper. Y cuando llego al lugar, el esposo de la muchacha también era adicto y volví a lo mismo. Wow. Un ciclo. Sí. Un círculo. Y entonces llega el momento en que comienzo a cogerle droga fiada a una persona y cuando yo cobraba, le pagaba, pero ya cuando cobraba me iba a quedar sin dinero, entonces me comencé a esconderme de esa persona. Y esta persona envió un sicario a quitarme la vida o a cobrarme. Y yo en mi desespero me acordé que una compañera de trabajo me había dado una tarjetita de una iglesia y comencé a buscarla. Y por fin logro llegar al lugar y cuando llego, pastor, si llegaste por el recibimiento que me dieron, me hubiera ido. Porque afuera fue una persona parada afuera. Cuando le pregunto, ¿este lugar es aquí? Me dice, sí, ¿qué usted quiere? Pero me lo dijo de una manera y yo dije, pero mi necesidad era tan grande que a mí no me importó el recibimiento que me dio. Yo entré. Y no era casualidad, cultura de oración. Como yo me quería en los caminos del Señor, yo separo 2 sillas, pego la frente al suelo y comienzo a llorar. Profesor, si llega a ser por los comentarios, me hubiera ido. Porque las personas que están detrás de mí, dos damas, ¿saben lo que decían? Pero mira este loco lo que está haciendo. Pero mi necesidad era tan grande que yo las ignoré y yo comencé a llorar y le decía a Dios, ya yo estoy cansado, ya yo no puedo más. Y en junio del 2006, a Dios le place rescatarme, libertarme del vicio de las drogas, sin ir a un hogar. En un culto de oración. En un culto de oración. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Pero no podía dejar el vicio del cigarrillo. Y no faltaba un culto. No, buscaba a Dios, oraba y ayunaba, pero no podía dejar el vicio del cigarrillo. Y cada vez que yo prendía un cigarrillo le decía a Dios, estoy cansado, ya no quiero hacer esto. Y después a los 6 meses, de la nada, dejo el vicio del cigarrillo. Profesor, y Dios me dijo unas cosas que yo me quedé boquiabierto. Me dijo,
tú tenías tantos deseos de dejar el vicio del cigarrillo que creaste un hábito de ayuno y oración. Ahora, yo te quité el vicio del cigarrillo, pero ya tú estás disciplinado y tú tienes un hábito de ayuno y oración, que tú vas a seguir orando y ayunando. Y uno se queda como que, porque mucha gente dice, Dios me lo quitó el mismo día, pero Dios no trabaja con todo el mundo igual. Claro. Y de la manera que lo hizo, funcionó, porque ya yo necesitaba levantarme a las 4 de la mañana a orar, separar 2 y 3 días de ayuno de oración, de ayuno en la semana, y continué. Ya no tenía el vicio de cigarrillo, pero ya tenía la necesidad de hacerlo. Y Dios siguió trabajando conmigo, hasta que Dios me dice, cásate, porque convivía. Con esa parte del testimonio hacemos una pequeña pausa, así que no se retire, que vamos al segmento final de Paramédicos del Alma. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, ya en el segmento final del poderoso testimonio del pastor Ricky Nelson, de verdad que... Y estamos aquí condensando. Esto ha sido... Después lo vamos a tener en los próximos meses nuevamente para que podamos entrar en varios puntos que él dicho de su testimonio que me gustaría profundizar. Pastor, nos quedamos cuando usted, el Señor lo restaura en un culto de oración. Eso es así. Literalmente lo liberta, lo sana por completo de la adicción a las drogas, de la heroína, ¿correcto? Eso es así. Que no estamos hablando Intravenosa. de intravenosa. Y posteriormente lo sana del vicio del cigarrillo. Está con una chica que acaba de conocer y ya entonces está conviviendo. No nos conocíamos. Yo fui desde Puerto Rico para Estados Unidos con ella, pero no estábamos casados. No estábamos muy bien. Así que dele ahí, que usted sabe. Ambos estábamos casados. Muy bien. Ella, su divorcio sale seguida y mi divorcio se tardó 3 años y medio en salir. Wow. Y todo el mundo decía, no puede ser. Y cuando por fin logra salir del divorcio, pues nos casamos. Comenzamos a hacer las cosas de manera diferente. Entonces Dios me inquieta para que comience a pastorear. Y comencé a dar estudios bíblicos en mi casa con mi familia. Y de la nada, un día estoy dando un estudio bíblico y andaba dando cultos regulares como si estuviéramos yendo a una iglesia. Pero yo y mi familia, y una vez este muchacho toca la puerta y con su esposa, me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, a dar un estudio bíblico. Me dijo, ¿me puedo quedar? Y yo, seguro, se quedó en el estudio bíblico. Cuando se acaba, pues yo doy el programa porque estábamos dando culto como familia. Como si fuera una iglesia. Y me dice, pues cuenta conmigo. ¿Cuándo es el domingo? Pues el domingo vengo. Y el domingo apareció con 10 personas. Wow. El otro domingo aparecieron 20 personas. Wow. Y cuando vinimos a ver, había una iglesia en mi casa. Conseguimos un local, nos pusimos a pastorear y llega un momento en que Puerto Rico, Dios me dice, vas a Puerto Rico,
Y cuando vengo a Puerto Rico, pues Dios comenzó a abrir puertas, comenzó a predicar. La segunda vez que Dios me permite venir a Puerto Rico, porque en 10 años me permitió venir solamente 2 veces. Cuando me monté en el avión, le digo, el corazón se me quedó en Puerto Rico. Y Dios me dio fecha, me dice, en tal día regresamos a Puerto Rico. Yo se lo comenté a la que era mi esposa. Ella me dice que sí, pero los nenes no querían. Pues nosotros nos vamos a quedar como eran mayores, pues sí. Y faltando 2 meses para la fecha, Dios le mudó el corazón y nos dicen, nos vamos con ustedes. Qué bien. Llegamos aquí a Puerto Rico, como había dicho, comenzamos a hacer un trabajo evangelista y luego volvimos a pastorear. Tremendo, tremendo. Un testimonio poderoso. Y usted está ahí, como uno dice que en buen puertorriqueño, metiendo el turbo, ¿verdad? Y no, estoy tratando, condensando. iba a decir otras cositas, pero yo sé que no me va a dar el tiempo, pero, pero en otra ocasión que pueda, pues añadimos un poquito más. Claro. Que era mi esposa, pues estuvo en el hospital, Dios la sana. Por triste, se apartó de los caminos del Señor, nos separamos, nos divorciamos. Y de la nada Dios pone una mujer en mi camino que Dios la usó para sanar las heridas del pasado. Y esa es la que mi esposa hoy en día, que le envía un saludo, no pudo estar con nosotros porque está trabajando. Conocida como Lulú, dice ella, apellido Lulú Cabán. Envío un saludo de parte de ella. Estamos pastoreando allí en Río Grande y agradando a Dios en todo lo que podamos. Estamos haciendo talleres para las damas. También trabajamos con los deambulantes. Vamos y le llevamos alimentos, le damos culto, los ayudamos en todo lo que podamos. Le llevamos ropa. Haciendo el trabajo que en realidad nos mandó el Señor porque hay tantas necesidades en la calle. También ahora mismo estamos de vicepresidente en una fundación. Sí, que se llama Pétalos de Rosa. Estamos ahí también, donde estamos trabajando con los deambulantes, ayuda a las mujeres que están en crisis y con los familiares de los confinados. Qué poderoso, ¿verdad? Las cosas que el Señor hace, un testimonio para la gloria de Dios. Esto está aquí en CTNI. Y pensar que de una clase, ¿verdad, pastor? Y vamos a estar eso es así. Un tiempo después aquí en televisión a nivel internacional. Así que ha sido un privilegio para nosotros en Paramédicos del Alma tenerlo. Pero, y recuerde, si me da un segundito, no quisiera pasar por alto, quisiera presentar, mencionar a la fundadora de la fundación, la pastora Brenda Rosario, que es la que trabaja en Base de Fe en Río Grande. Extraordinario. Así que con esta información, con este testimonio y con la promesa de que lo vamos a volver a tener para profundizar en varias áreas, nos vamos. Así que la semana que viene con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.